Muy buenas tardes. Estamos en su programa Economía al Día. Hoy tenemos un invitado especial y es Iván de Jesús García. Mucha gente lo conoce, pero para el que no lo conoce, Iván es el presidente de la Federación de Comerciantes, la FDC, y del Colegio de la Cámara Dominicana de Comercio, perdón, el CADECO. Entonces, Iván tiene una larga trayectoria en el sector comercial, porque me parece a mí que todas las federaciones, casi todas, y las asociaciones están en la FDC, ¿no? Y él ha dirigido varias. Y él ha dirigido varias. Iván es una persona idónea para decirnos a nosotros hoy cómo anda el comercio y después luego hablamos del proyecto de reforma. Bueno, para mí es un honor y un privilegio estar con dos damas distinguidas de lo que es la prensa a nivel de economía en República Dominicana, que doña Carmen y Cándida. Doña Cándida es una amiga de larga data, no por los años, sino por la experiencia acumulada que tiene. Para mí siempre va a ser un honor estar con ustedes. Gracias, Iván. Entonces queríamos que conversáramos sobre la actividad comercial, sobre todo ahora que tenemos unos temas de geopolítica y aunque ya los precios de los commodities siguen volátiles como está la economía internacional, pero ¿qué pasa en la República Dominicana y sobre todo qué pasaría con el comercio con una reforma como se está planteando en el sistema tributario? Bueno, lo primero es que después que pasan unas elecciones, lo normal es que el comercio se resiente, porque 2 meses, 3 meses antes sale mucho dinero a las calles, y más que pasaron las elecciones de febrero y automáticamente las elecciones de mayo, entonces había mucho circulante en todo el país. Entonces, cuando pasan las elecciones, hay una contracción a nivel del dinero que tienen los consumidores en sus manos, en sus bolsillos, para ir a gastarlo en todo el comercio organizado de la República Dominicana. Hay una reducción en las ventas aproximadamente de un 11% con respecto a los meses del 2023, pero ya nosotros estamos acostumbrados a esta reducción de ventas post-elecciones, y además entonces ahora se combina a nivel del comercio de alimentos con que va a iniciar el año escolar también. Entonces, los padres reservan su dinerito entonces para poder comprarle los útiles escolares a sus hijos para que inicien el año escolar. Es decir que agosto también es un mes difícil para el comercio de provisiones, porque no es que la gente deja de comer. Lo que pasa es que si una gente compraba, por ejemplo, 2 galones de aceite para el mes entero, entonces van y solamente compran 1 galón y después en la próxima quincena vuelven y compran el otro galón de aceite. Y si compraban 50 libras de arroz, compran 25 y después compran las otras 25 libras. Entonces, eso hace que el cash flow de nosotros los empresarios comerciales se reduzca en este periodo del año. Nos preocupa mucho sobremanera los pequeños deslizamientos que ha ido teniendo el dólar en los últimos 15 días, porque el presupuesto de este año se preparó con una tasa de 60 por 1, pero ustedes por experiencia saben que todos los presupuestos siempre ponen una tasa que siempre son, si es al 58 la ponen al 60, si es al 50 la ponen al 52, pero nunca se llega a esa tasa que siempre es muy alta con la que se elabora el presupuesto nacional. Y se preveía que más o menos en diciembre el dólar iba a estar a 60 por 1, pero ya pasó de 60 por 1. Esta semana nosotros hicimos operaciones de 60.05. Cuando ustedes observan que los bancos publican a 59.80, eso es para comprar dólares para tarjeta de crédito, para pagar tarjeta de crédito, pero no son dólares para pagar importaciones. Para las importaciones, por más que usted intente comprarlo en el sistema, es imposible. Entonces, la tasa se desliza siempre 25 y 30 puntos superiores a la tasa que ellos anuncian en sus páginas web. Entonces,
Ahora mismo entonces tenemos este dólar ya más de 60 por 1, lo cual es muy preocupante para nosotros porque todavía quedan los meses donde nos reabastecemos de mercancía, que realmente es para el mes de diciembre. Entonces, si comenzamos ahora 60,5, 60,10, entonces nos preocupa muchísimo que estaríamos entonces comprando dólares a 62 en el mes de noviembre. Entonces, el dólar es la única mercancía que afecta los precios de todos los productos, todos los bienes y servicios que se comercializan en República Dominicana, y entendemos que las autoridades del Banco Central deben de comenzar a chequear qué está pasando en el mercado en estos momentos, porque ahora mismo la liquidez no es tanta por la reducción de las ventas y al mismo tiempo la tasa de interés está muy alta. Es decir, el año pasado, para dinamizar la economía, teníamos tasa de 8, 9%, ¿sí? Quizás 10%, pero ahora la tasa preferencial está al 18%. Y los mismos banqueros saben que manejarse con 18 o 20% les es difícil para cualquier empresa de cualquier sector manejar tasas tan elevadas para poder comprar maquinarias, o en el caso de nosotros, poder comprar los productos que le vendemos al consumidor en la República Dominicana. La función del Banco Central, y Cándida, que ha hecho todos los cursos del Banco Central, todos los cursos de la bolita del mundo, Cándida lo está haciendo en el banco, es controlar la inflación. La gente cree que controlar los bancos. Para controlar los bancos está la superintendencia de bancos. Entonces, entendemos que ya el banco debe de comenzar a chequear qué está pasando para, si es necesario, porque tenemos las reservas líquidas más altas de la historia, para si es necesario vender 200, 500 millones de dólares. Entiendo que es el momento, porque hablar ya de más de 60 por 1 es un tema preocupante y que impacta los precios de todos los artículos que nosotros comercializamos en nuestros establecimientos comerciales. Una pregunta, Iván. Tenemos que hacerle entender a los que nos están mirando, nos escuchan, cuál es la relación con respecto a la tasa del dólar. Por ejemplo, yo voy al banco, a cualquier banco, a comprar el dólar y lo veo en la plataforma a un precio, como usted está diciendo, de 59, 80. Ok, lo puedo comprar yo, que voy a comprar pocos dólares a 59.80. La situación es que usted, que es un importador, necesita una cantidad determinada de dólares. Entonces, como son muchos dólares que usted está comprando, le resulta más costoso comprarlo, sobre todo si no hay o si se dificulta. Lo que yo no entiendo es por qué puede estar en 60.05 si supuestamente tenemos una economía con unas políticas restrictivas porque tenemos tasas de interés elevadas. Pero entonces ese sobrecalentamiento que se ve con los préstamos, con todo, no sé qué pasa. Y también he visto que el Banco Central ha hecho algunas inyecciones para mantener la tasa en equilibrio. ¿Qué usted piensa que puede hacer el sector comercial, el importador, para que esa tasa pueda conseguirla a unos niveles más bajos? O por lo menos como dice el presupuesto. Sobre todo porque según los numeritos que pone el Banco Central ha estado entrando divisas. Exacto. Entonces, eso es lo preocupante. Lo que nosotros hacemos siempre es que nos comunicamos directamente con el gerente del Banco Central, que siempre ha sido muy receptivo, y más cuando uno comienza a tratar de comprar los dólares en los bancos. Primero, que no se compran por la página, sino mandan a uno para la mesa del dinero, de divisas, la mesa de divisas que tienen los bancos. Pero entonces comienzan a poner a uno en fila. Entonces, cuando uno le compra, por ejemplo, a los chinos, que son jodones con esos pagos, si usted no le manda el dinero, no le manda la mercancía. Claro. Entonces, uno tampoco puede estar esperando una semana para que le vendan a uno 200,000 dólares. Entonces, porque eso afecta, primero, porque la mercancía no va a llegar a tiempo. Eso es lo primero. Y hay una programación de salida de los barcos, que si el tránsito normal son 45 o 50 días, usted se atrasa una semana y fácilmente son 2 meses. Entonces,
eso comienza a preocuparnos a nosotros y tenemos que comunicarnos con las autoridades. Además también ellos escuchan también estos programas, así de personas que conocen bien de economía y entienden y entendemos que este mensaje que nosotros estamos dando, ellos tienen que tomarlo bien en cuenta, porque nosotros somos comerciantes reales, somos importadores reales, y en la federación están los principales importadores de la República Dominicana, y ya comenzaron a llamarme preocupados porque hay escasez de dólares y eso afecta automáticamente las operaciones comerciales que nosotros realizamos como empresarios importadores. Todavía el problema no está afectando los precios. Bueno, automáticamente todo el mundo se pone nervioso, claro, y todos sabemos que si usted está vendiendo, por ejemplo, a 100 pesos y usted liquidó esa mercancía con una tasa de 59, aunque le quede la mitad, para usted poder reponer el costo de esa mercancía, automáticamente ya la gente está calculando el 61, porque la cosa hay que decirla como van. Sí, claro, la reposición de inventario. Para la reposición del inventario y para que uno no se le pierda su capital. Exacto. Entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, ahora mismo está 60,5 y no hay. Entonces, si la programación mía es que tengo que pagar dentro de 15 días, quizás hasta el 61, entonces uno liquida de una vez y remarca las mercancías con el dólar al 61 y eso afecta directamente los precios a los cuales nosotros vendemos. ¿No? Y sobre todo afecta la programación que tiene el Banco Central, sí, y su política, que es realmente lo del control de la inflación. Esa es la política del Banco Central, mantener el control de los precios y la estabilidad de precios, mejor dicho. Sí. Y se ha mostrado muy optimista el Banco Central con relación a... Por ejemplo, la inflación, dice el Banco Central que cerró en julio en 0.53 y que para de julio a julio, interanual, sí, entre 2023 y 2024 está menos del 4%, más o menos 1%, que es la meta de programación que tiene el Banco Central. Entonces, si estamos hablando de que hay una escasez de dólares, de que hay dificultades en el sector comercio, sobre todo los grandes importadores, para adquirir los dólares a 59, a 58, 80 o 85, como dicen las plataformas, los bancos comerciales, estamos hablando de que podemos tener una escalada en los precios. Sí. Claro. Entonces eso, además de que afecta la programación monetaria del Banco Central, nos afecta a nosotros, a la población, a los bolsillos, ¿no? A los consumidores. Claro, porque a final de cuentas, el comercio lo que hace es tratar de vender lo más barato posible, con la mayor calidad posible y en el menor tiempo posible. Y automáticamente se rompe una de esas tres ruedas del comercio. Entonces quien se afecta directamente al consumidor, porque todos los precios, por eso es que gracias a las labores que realizan los medios de comunicación, porque cuando el finado Juan Valerio Sánchez era presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, que se acusaba a los comerciantes de agiotistas, de especuladores, acaparadores, y esa visión del comercio se ha ido mejorando bastante, porque ya la gente sabe que si nos suben el aceite, tenemos que subir el aceite. Entonces nosotros no somos responsables de la salsa de precios de ninguno de los artículos que nosotros comercializamos. No solo, Iván, que la competencia hace que ya la gente está muy despierta. Bueno, en los sectores que hay competencia. Claro, bueno, pero siempre aparece algo, porque si no lo compramos en el comercio local, ya nosotros compramos por internet, y ya nosotros nos vamos a donde podamos defendernos, ¿no? Ya la población está muy clara de que hay que defender el peso, y el comercio se ha ido alineando a lo que es la competencia. Claro, pues nosotros competimos mucho entre nosotros mismos. Por ejemplo, el arroz, que dicho sea de paso, en los últimos 14 meses subió un 31%. Entonces, antes había arroz que se vendía a 25 pesos, pero ya el arroz nosotros se lo vendemos, el arroz selecto, grado a los dueños de colmado, se lo vendemos a 33,60 para que lo vendan a 40 pesos. A muchos se le va la mano y se lo venden a 45 pesos la gente. Entonces, pero usted va a los supermercados de nosotros y tenemos 5 libras por 190 pesos, que sale a 38 pesos.
Entonces el consumidor lo que tiene es que estar chequeando dónde es que están los precios buenos. Aquí se armó un escándalo con el precio del pollo, bueno, que comenzó precisamente bajo la dirección de la página de economía que Cándida dirige en el Listín Diario. Pero, señores, nosotros el pollo fresco lo estamos comprando a 65 pesos en los supermercados. Nos ganamos un 10%, 12%, pero un día de 65 da 72,50, es decir que está entre 72 y 75 pesos la libra el pollo fresco, porque el 90% del consumo de pollo en República Dominicana es fresco, porque aún Cándida, que es más economista, casi que los economistas del Banco Central, compra 4 pollos y lo compra fresco y lo congela en su casa, Claro. en vez de comprarlo congelado, que le sale a 59,95 la libra. Entonces, por eso el pollo fresco es el que más se vende aquí en el país. Es que es una cultura, Iván. Sí, pero entonces, ¿qué sucede, Cándida? Que cuando su staff periodístico, que son jóvenes que están bien preparados, salen por los barrios a checar cómo están los precios, porque lo que sienten los incrementos de precios más fuertes es el quintil más bajo de la economía en la República Dominicana. Pero cuando le preguntan a un picador de pollo, que son los que venden pollos en los barrios, que ya a las 10 de la mañana ya se quitaron de la esquina, que tienen una mesa, mucho con peso, o si lo tienen no funciona, la gente cuando va a comprarle el pollo fresco a ellos, la gente le dice, dame 100 pesos de pollo, dame 150 pesos de pollo, que no es por libra. Entonces, cuando la gente calcula, le están vendiendo el pollo a 100 pesos la libra. Exacto. Quizás también abusan quizás por el crédito, por el fiado que le dan, que le dicen, mira, dame 200 pesos de pollo y yo te lo pago el sábado. Entonces, ahí entonces, los más pobres están sufriendo porque están comprando un pollo a 100 pesos. Sí. Que eso es demasiado. Entonces, lo que hay que, como no hay control de precios, aquí solamente hay 2 artículos que tienen control de precios, que son los combustibles y los azúcares. Después, todas las mercancías, la gente tiene que compararlas a donde más le cuadre y a donde más le convenga. Y Pro Consumidor, que está para defender a los consumidores en la República Dominicana, no son controles de precios, pero deben de visitar los barrios y hablar con los comerciantes y enseñarle inclusive cómo se sacan los porcientos, porque hay gente que vende 5 pollos y si quieren ganar 500 pesos, entonces eso no es así. Sí, vamos a hacer una pausa, volvemos en unos minutos. Estamos aquí con el señor Iván García, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Hay un tema que es realmente importante, tanto para los comerciantes como para la población en general, y es la famosa reforma fiscal que se está planteando el gobierno. Nosotros sabemos que usted ha tenido algunas diferencias con bastante frecuencia con los recaudadores, con impuestos internos, hubo dificultades con el ITEVI, con un montón de temas, en el cual usted ha sido bastante crítico. A mí me gustaría saber cuál es la posición de su entidad con relación a la posibilidad de una reforma fiscal. Bueno, lo primero es que nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes contratamos 2 firmas de economistas reputados del país, porque no podemos estar reaccionando todo el tiempo, sino que tenemos que accionar. El gobierno está buscando 200.000 millones de pesos, porque realmente con el 2% del gasto público, del gasto en inversiones, en obras, todo el mundo pidiéndole obra, es imposible que con un 2% se resuelva, mínimo un 4%, por eso andan buscando 200.000 millones de pesos, que es más o menos un 2% más que está necesitando el gobierno. Nosotros automáticamente nos reunimos con los economistas y lo primero que observamos es que no se puede castigar aquí al consumidor en la República Dominicana. El pueblo no aguanta un incremento más de los impuestos, y mucho menos el ITEVIS, porque el ITEVIS quien lo paga directamente es el consumidor, porque un impuesto que uno dicen que son indirectos, pero para mí es el más directo porque ese le llega al consumidor
sí o sí. Entonces, porque para los economistas siempre es más fácil decir, vamos a subirle 2 puntos al ITEVIS. Antes eran 10.000 millones, pero ahora por cada punto que se sube al ITEVIS son 18.700 millones de pesos. Entonces, eso es imposible que se toque incrementar el ITEVIS en la República Dominicana porque la tasa es muy alta. Pero chequeamos que en el presupuesto de este 2024 hay 340.000 millones de pesos en exenciones tributarias que datan, una por leyes, otras por decretos y muchas hasta por resoluciones del 2004. Se recuerda con la famosa inflación, que el dólar se puso esa vez al 60 por 1 hace 20 años. Entonces, aquí nosotros chequeamos y solamente por el tema de los combustibles estamos hablando de 75.000 millones de pesos. Entonces, señores, vamos a quitarle, porque se le dieron facilidades a muchas industrias aquí en el país con el gasoil y con la gasolina para que no se incrementaran los precios. Entonces, pero ¿y quién ha dicho que los precios han dejado de incrementarse en los últimos 20 años? Pero los combustibles tienen una incidencia fuerte en los precios. Correcto. Y en la producción agropecuaria. En correcto, pero entonces, ¿qué sucede? Ajá. Que nosotros, los mortales, estamos comprando el gasoil a 220 pesos y a ellos les sale a 70 pesos. Entonces, hay un mercado que está afectando a los afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes del sector de estaciones de combustible, porque lo están vendiendo a 140 pesos, que van a 2 de 1 para las plantas y los vehículos, a ofrecérselo a 140 y a 150 pesos. O con una competencia desleal. Es una competencia desleal. Entonces, si ellos no lo están usando, sino que lo salen a vender, entonces significa que no lo necesitan. Que no lo están necesitando. Entonces, ese es el mejor negocio del mundo, usted comprar a 70 y vender a 150 pesos. Entonces, también a los transportistas, no, para que no suban los precios del pasaje. Pero, ¿y quién ha dicho que eso se ha parado? Entonces, aquí tenemos que jugar todos con las mismas reglas. El comercio nunca ha pedido ningún tipo de exención para nuestro sector. Entonces, hay que checar todas esas leyes. Señores, hay leyes aquí que datan de la década de los 70 que se están beneficiando de esas leyes todavía. Entonces, 40 años después. Sí, entonces eso hay que resolverlo y sincerizar la economía, porque no es justo que solamente de exenciones tributarias este año existan 340.000 millones de pesos. Entonces, eso es lo primero. Entonces, es bueno que la clase media nos preparemos porque alguien tiene que pagar la reforma. Lo que no es posible que la paguen los que menos tienen, sino la tenemos que pagar los que más tenemos y lo que podemos pagar Iván, la reforma. Hasta ahora, los proyectos de reforma que se conocen, sobre todo el del 2021, que era el que circuló, que el gobierno lo estaba elaborando y se detuvo, ¿verdad? Ese proyecto habla de una tasa de ITEVIS entre un 14 y un 16. Bueno, siempre habrá exenciones. Deja una franja muy estrecha, pero la deja, de exenciones en los alimentos y exenciones en los servicios. Pero los otros proyectos que han surgido, sobre todo en universidades bastante reconocidas como INTEC, el CRES, el Centro Económico de Estrategias Regionales Sostenibles, que dirige Miguel Collado Di Franco, también el de la UAS. Hay varios proyectos que han estado circulando y todos hablan de una disminución en la tasa del ITEVIS. Incluso hay quienes han planteado que se ponga un flat tax, o sea, una tasa plana, única tasa y bajita de 10%. Hay quienes dicen que una tasa baja, plana, lo que haría es darle un beneficio al quintil más rico, ¿no? Porque entonces van a pagar menos. Y en la proporción de los alimentos y del consumo en general, los ricos
destinan menos recursos de lo que tienen. Porque si, Porcentualmente. porque si yo me gano 300,000 pesos y yo solamente voy a gastar 60,000 o 70,000 o 80,000 que gaste en comida, el resto me queda. Pero los más pobres, que es el quintil más el mínimo, el uno, cuando gana un poco dinero, que según la tesorería, la tasa promedio está como en 30,000 pesos, 30 o 35,000, dedica la mayor proporción de esos recursos a comida y a servicios. O sea, no les queda nada. O al contrario, a veces se endeuda. Por eso es que muchas instituciones de estas están planteando que se ponga una tasa más bajita del ITEVIS, y unos quieren que sea generalizado y otros dicen que deje por lo menos el arroz, digamos la leche, en los servicios, que dejen unos cuantos servicios también liberados. Yo creo que una propuesta de ese tipo la aceptaría la Federación Dominicana de Comerciantes. ¿Le gustaría que fuese una tasa Bueno, para que nosotros tenemos mínima? nuestra propia propuesta con el tema del ITEVIS. ¿Por qué? Porque siempre se habla también de comenzar como comenzó con el aceite y como comenzó con el azúcar, que comienzan con un 10, con un 12, después va subiendo hasta que se encuentra con el 18. Progresivo. Progresiva. Pero ahora tiene que ser al revés. Tiene que ser regresiva para que se encuentren en un 14. En un 14. Ahora, aquí hay que prepararse porque, por ejemplo, los espectáculos artísticos no pagan ITEVIS. Entonces va una gente y da 30,000 pesos por estar en primera fila en un concierto y no paga ITEVIS. Y ustedes saben los artistas que vienen a República Dominicana. Eso es miles de millones de pesos que se gastan en eso. Sí. Y sin embargo, los que tienen dinero para dar 20, 30, 40,000 pesos por una taquilla, que paguen su ITEVIS. Claro. Entonces, lamentablemente también, aunque eso es parte de la salud, pero los gimnasios no pagan ITEVIS. Aquí siempre se decía, porque un exdirector de la DGI tiene gimnasio, como que nunca se iba a grabar. Eso lo van a grabar, Cándida, porque quien puede pagar 8,000 pesos mensuales de gimnasio va a tener que pagar el 18% del ITEVIS. Ahora, lo que no se puede permitir es, por ejemplo, que le ponga ITEVIS al arroz, a las habichuelas, a las papas, a los productos del campo, porque es imposible, ni a las carnes tampoco. Entonces, con los embutidos hay un caso especial. Me recuerdo que hace casi 2 años, aunque se aprobó en la reforma, en el parche fiscal del 2013, que le pusieran el ITEVIS a los embutidos, pero en el otro gobierno nunca se aplicó. Entonces viene este gobierno a aplicarlo. Llamo yo al director, ven acá, pero eso está, pero ¿cómo lo vamos a poner el ITEVIS al salami de 80 pesos? No, que está, pues bueno, hay muchas cosas que están en la ley que no se aplican. Y más eso que tiene 10 años que no se aplica. Entonces, ¿cómo usted quiere ahora venir a aplicarlo en estos momentos? Industrializado, sí, entonces, con pocos nutrientes. Entonces, bueno, duramos un mes casi peleando, escarceo, hubo que hablar con el presidente, se resolvió. Pero no es justo que lo que compran salami tipo Genoa y lo que compran Citerio y lo que compran prosciutto no paguen el 18% del ITEVIS de esos productos importados. Sí. Entonces va a haber que diferenciar esos productos que consumen los más pobres, mortadela, del jamón que vale 60 y 80 pesos. Ustedes saben que hay jamones que valen esos precios. Sí, claro. Entonces, ese es el jamón que consumen los más pobres. Entonces, que no vengan a tratar de meter en un paquete que todo el jamón, que todo el salami, que todos van a pagar lo mismo. Bueno. Hay que diferenciar lo que consumen los más pobres y que lo que más tenemos, entonces que sí le paguemos el 18%. Hay que tener cuidado también, porque se está hablando que le quieren poner otro impuesto a los vehículos usados. Ustedes saben que por los TLC, los aranceles es 0, pero le pusieron un 15% a la placa, a la primera placa. 17. Bueno, son 0 los que vienen de Estados Unidos. De Estados Unidos. Entonces, y Europa también. Pero ahora escuché que le quieren poner un 15% más para los carros usados, que son los que compran la clase media baja, que entonces se lo van a poner a los nuevos.
a los usados. Hay que ponérselo a los dos. ¿Entiendes? Entonces, entendemos que eso es discriminatorio y hasta que el transporte aquí no se resuelva en República Dominicana, que la mayoría de nosotros cuando vamos fuera nos montamos en tren, nos montamos en guagua, pues sabemos que no hay problemas y que siempre cruza a tal hora, pero mientras eso no se resuelva aquí y que sea confiable, no podemos entonces castigar a las personas que pueden comprar un carro que vale 300,000 pesos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de impuestos, porque, como dice Cándida, aquí la reforma que se comenzó a tratar fue la del 2017, que la quisieron aplicar en ese otro gobierno, entonces la retomaron en el 2021 y vienen con pinceladas de esa misma reforma. Y esa reforma no es posible. Aquí primero vamos con las exenciones y que paguemos lo que más tenemos dinero. Pero aquí a los más pobres no se pueden afectar bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, hay algunos puntos que sí se aprobaron y no se han aplicado, que iban en ese tenor, como el de la placa, por ejemplo, que según la ley, mientras más caro el vehículo, más cara es la placa, y eso no se está aplicando. Y el que tiene un Honda paga lo mismo que el que tiene un Lexus. Un Ferrari. O el que tiene un Ferrari. Sí. Entonces, ahí en esos términos tampoco se está aplicando, porque también el que tiene más saliva en este país traga más hojaldre, y usted lo sabe. Correcto. Pero cuando usted hablaba de un 14%, ¿usted se refería específicamente a algunos productos o generalizado? Bueno, en principio, productos que le puedan poner, por ejemplo, un 5%, un 8%, hasta un 10%, y que después, en 3 años, entonces se encuentren todos al 14%. Es decir, que es progresivo. Progresivo con esos artículos y regresivo entonces con la tasa actual, que es de un 18%. Pero aquí también, si aquí no se hace un verdadero programa de simplificación tributaria para que más empresas y más personas se puedan formalizar, aquí nadie se va a formalizar. ¿Por qué? Porque ahora mismo, con el que existe ahora, eso lo hicieron para los médicos y para los ingenieros, que dicho sea de paso, ustedes saben que a los médicos hay que darle 5,000 pesos en efectivo. Y no dan recibo. Y no dan recibo. Aquí también todos los profesionales liberales, aquí todo el mundo tiene que ponerse claro, los abogados, los médicos y los ingenieros, porque están ganando mucho dinero y ustedes, por ejemplo, como empleados, pagan más impuestos que cualquier médico que se esté ganando 20 millones de pesos aquí al año. Entonces, aquí por eso nosotros, lo primero que hablamos fue que había que aprobar la ley de responsabilidad fiscal. Y presionamos, parece que no escucharon, y ya se aprobó la ley de responsabilidad fiscal, porque tiene que haber consecuencias. Y también es responsabilidad fiscal para nosotros como sector empresarial, pero hay responsabilidad fiscal también para el gobierno en lo que respecta al gasto y a la calidad del gasto. Entonces, ya tenemos la ley de responsabilidad fiscal, que tenía que ser primero, por eso nosotros lo hablamos y hasta lo exigimos, antes de hacer una reforma fiscal en la República Dominicana. Aquí también, Cándida, comienzan 10 negocios y al año quiebran 7. Pero, ¿y por qué? Señores, aquí desde que usted abre un negocio es pagando impuestos. Los costos. Entonces, aquí hay que buscar una fórmula. Nosotros estamos presentando que por lo menos los 3 primeros años, los 2 primeros años, que esos nuevos emprendedores, que no paguen impuestos sobre la renta. Porque entonces tienen que dejarlo que la gente acumule capital. Aquí todas las grandes fortunas que se hicieron en República Dominicana, que comenzaron, por ejemplo, en los 60, casi nadie pagaba impuestos. No. O si pagaban muy poco. Entonces lograron acumular mucho dinero y por eso hoy son grandes empleadores. Pero entonces, ¿cómo un emprendedor sale ahora a tratar de ser grande si no lo dejan sacar la cabeza cobrándole? Aquí el costo laboral es un 60%, y aquí también nosotros estamos hablando claro, aquí no se puede hablar de una reforma fiscal integral si no se modifica el código laboral y si
y si no se modifica la ley de seguridad social. Bueno, eso es un punto controversial, pero Así es. vamos a hacer una pausa ahora y Sí. lo comentamos en el próximo segmento. Estamos en Economía al Día. Estamos con Iván de Jesús García, presidente de la FDC. Estamos hablando de reforma. Hemos hablado de muchas cosas interesantes, sobre todo. Uno de lo que más me ha llamado la atención es sobre la escasez de divisas, ¿no? Pero ahora que estamos hablando de reforma, que usted está hablando de una reforma progresiva, comenzando con una tasa, digamos, hacia atrás, hasta que lleguemos en 3 años a una estabilidad de una tasa de ITEVI de 14%. Nosotros también queremos conocer si es que usted ha escuchado rumores o si es que le han presentado el proyecto ya. Bueno, lo que pasa es que siempre hay muchas fuentes. De los economistas que hemos contratado, muchos trabajan también en el gobierno. Nosotros también, Cándida, que está el punto que nosotros fuimos los más críticos en el 2001, que fue el tema del anticipo, sí, del 1.5% a las ventas, que nosotros estábamos proponiendo que para las micro y pequeñas empresas que se eliminen per se, y que para las medianas empresas hay un desmonte gradual en 3 años de 0.5%. Las grandes empresas que resuelvan ellos su problema. Nosotros estamos abogando porque las micro y las pequeñas no lo paguen, las medianas una reducción de 0.5 durante 3 años para que quede eliminado. ¿Por qué? Porque es que se presupone unos beneficios que no se sabe si usted lo va a obtener. Y tuvimos la experiencia durante la pandemia que las ventas en los supermercados afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes, que tenemos alrededor de 2.300 supermercados, se duplicaron las ventas y después entonces, después que pasó la pandemia, ya 2022, 2023, la gente no podía pagar el anticipo. ¿Por qué? Porque se duplicaron las ventas, entonces hay que pagar el anticipo entonces con esas ventas duplicadas y no sobre las ventas reales. También nosotros estamos proponiendo que el 5% que se nos retiene en las ventas que nosotros realizamos al Estado, oiga, que eliminen eso, porque eso es demasiado dinero. Entonces, y para los suplidores del Estado, también el 18% del ITEVIS, que ese 18% que el mismo gobierno sea agente de retención, porque hasta ustedes, en la publicidad de ustedes, tienen una publicidad de 100,000 pesos. Entonces, el día 20 tienen que buscar los 18,000 porque el gobierno no lo ha pagado. Claro. Siempre dura varios meses para pagar. Entonces, ustedes dos que han facturado 100,000, después tienen que buscar el día 20 ahora, de agosto, 18,000 pesos más. Entonces, ¿pero por qué el Estado no es el agente de retención para cuando a ustedes le paguen? Entonces, que transfieran esos 18,000 pesos directamente a la DGI y que le paguen sus 100,000 pesos a ustedes. Entonces, eso descapitaliza completamente al sector empresarial de la República Dominicana. Así que para que entiendan que son todos esos puntos que nosotros estamos tratando dentro de la reforma fiscal. Muchos de esos puntos que usted plantea le limitan los recursos al Estado. El Estado necesita recursos. Y por eso está hablando de ampliar la base para que más personas, es como los chinos, ¿no? A mayor cantidad, a volumen, pues mejor, más capital. Pero usted también habló de una reforma integral, usted no está hablando de una reforma impositiva, usted está hablando de una reforma que tiene que ser integral y además tiene que ir acorde con la del Código de Trabajo, ¿usted habló? Y la Ley de Seguridad Social. Y la Ley de Seguridad Social. ¿Cuál es la propuesta en sí que está haciendo la FDC
con relación al Código Laboral? Bueno, lo primero es que en la Ley de Seguridad Social se estableció en el artículo 50 que 18 meses después de entrada en vigencia la ley, automáticamente tenía que entrar el seguro de desempleo como sustituto de la cesantía. Pero pasaron 20 años y no pasó nada. ¿Por qué? Porque ese Consejo Nacional de la Seguridad Social, eso hay que modificarlo. Primero, nosotros que somos los mayores empleadores del país, nosotros los miembros de la federación tenemos inscritos en la TCS 637.776 empleados, solamente nosotros, porque comercio y servicio emplea casi 1 millón de personas. Entonces, somos el sector mayor empleador y sin embargo no estamos representados en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, porque el presidente de turno, como nosotros enfrentamos tanto el 1.5, dijeron no, vamos a dejarlo a esta gente fuera. Pero ahí las decisiones... Pero están con la patronal. No estamos representados en la Confederación Patronal. Ya. Ahí en ese consejo entonces las decisiones se toman a unanimidad, pero unanimidad de dictadura. Y no estamos en una democracia. La democracia es 50% más 1. Pero Iván, Ese poder de veto es terrible. Por eso entonces ahí no se aprueba nada que sea para beneficiar a los trabajadores aquí en la República Dominicana. Pero Iván, yo difiero un poco de usted cuando usted habla de ese artículo en el Código de Trabajo que en realidad debió entrar a los 18 meses, como usted dice. Pero ¿por qué no entró ese artículo en la República Dominicana y por qué no puede entrar todavía? Bueno, no ha entrado porque cada vez que se toca ese tema, los sindicalistas se paran y se van, entonces ya no hay unanimidad. Yeah. Entonces es una dictadura. Ahora hay una cosa, Cándida, para que todo el mundo quede claro. Nosotros, la posición de nosotros es bien clara y transparente. Por ejemplo, si un empleado de nosotros, al entrar en vigencia, que esperamos que eso entre ahora, pues eso está afectando mucho aquí, inclusive el incremento de salario de nosotros a los empleados, porque cada vez que se incrementa, se nos incrementa el pasivo laboral. Entonces, si una gente tiene acumulado 100,000 pesos, al momento de entrar en vigencia ese artículo 50, entonces esos 100,000 pesos, la posición nuestra es nosotros en 4 años darle 25,000 pesos todos los años, pero claro, va a quedar protegido por el seguro de desempleo que va a ejercer la función de la cesantía. Entonces nosotros no permitimos que se pierdan los derechos adquiridos, porque las leyes son para el porvenir, para el futuro, no para el pasado. Entonces, es una postura bien clara. Ahora, en la DGI tienen que aceptarnos en los estados financieros ese pasivo laboral que tenemos, que no nos lo aceptan a nosotros. Pero la ley no dice que hay que pagarlo de manera progresiva durante 4 años, sino inmediato. No, pero como está ahora. Como está ahora. Como está ahora, sí, pero por eso tenemos un costo de un 60%. Cándida, pero como está ahora, ahora mismo dicen, vamos a liquidar a todos los empleados del país. Y ni el dinero que hay en la banca, y se le puede sumar hasta el déficit de Banco Central, todos. No da para pagarlo, porque no está registrado en ningún Eso lado. lo entendemos, pero exacto. Oiga donde yo eso no está de registrado en ningún lado, Cándida. Es que por ejemplo, si yo tengo 10 empleados y cada uno son 100,000 pesos, entonces que ese 1,000,000 de pesos en los estados financieros que nosotros presentemos, ahora en diciembre del 2024, poner pasivo laboral 1,000,000 de pesos. ¿Por qué? Porque de esa forma no hay excusa para decir yo no tengo el dinero. Claro. Entonces, y es la garantía de que en 4 años se le van a entregar 250,000 pesos a los empleados y van a quedar protegidos entonces por el seguro de desempleo. Es un tema crítico, por eso yo lo explico bien, porque la gente, ven acá, los comerciantes están en contra de todo el mundo. En contra de todo el mundo no, nosotros somos los que más empleados tenemos. Usted está planteando una propuesta a futuro para que ese dinero no, vaya... para que en la ley ahora quede. Pero para en adelante, porque la ley no es retroactiva. Correcto. Ahora a mí me liquidan de la empresa donde yo estoy y tienen que entregarme mi dinero completito. A los 10 días. A los 10 días.
Y además, de la parte donde nosotros como trabajadores siempre hemos diferido del sector empleador, es con el tema del seguro de desempleo, Iván. ¿Tú sabes qué pasa con el seguro de desempleo? Que nosotros estamos en una economía, en una 3/4 parte de una isla, de un país subdesarrollado, donde no es tan fácil conseguir empleo. O sea, yo pierdo mi empleo ahora, en estos momentos, y salgo a buscar un trabajo de mi cuenta, no me va a ser fácil conseguirlo. ¿Por qué? Primero, porque las leyes dominicanas, aunque no lo dicen, en todas las empresas, que eso hay que cambiarlo y tiene que estar en el Código de Trabajo, tienen una discriminación. Por Usted edad. no puede... primero piden a los jóvenes que tengan experiencia hasta de la NASA. Tienen que saber inglés, tienen que saber Excel, tienen que saber qué sé Chino. de todo. Y hasta 35 años. Después de 35 años no quieren emplear a nadie porque no toman en cuenta, como los países avanzados, la experiencia, que es muy diferente. Yo conocí a una persona muy preparada, que es el presidente de MAFRE a nivel internacional en España, y él escribió el libro La Revolución de las Canas. Y él decía, ¿por qué yo no me retiro? Yo tengo casi 80 años, 70 años. Y la gente dice, ¿por qué usted no se retira? ¿Por qué no me retiro? Yo no le puedo dejar un emporio empresarial a mis hijos que están comenzando, que no tienen experiencia. Yo necesito la experiencia y necesito el avance tecnológico. Yo necesito una combinación. Entonces aquí eso no se está dando. Aquí no se puede hablar de seguro de desempleo hasta que no se normalice, ¿verdad?, las regulaciones que tienen que ver con las discriminaciones, eliminar las discriminaciones y sobre todo garantizar que haya trabajo, porque no hay trabajo. Si vemos las cifras del Banco Central, la cantidad de desalentados, cantidad de jóvenes, menos jóvenes, más jóvenes y no tan jóvenes, buscando trabajo y no encuentran. Con buena Cándida, formación. pero es que hay una cosa. Dígame entonces, ¿de qué forma uno se va a incentivar Yo le voy a decir cómo. a entrar más personal cuando ahora mismo, y usted lo sabe, hay jóvenes que ya cuando tienen un año en una compañía Se van. o un año y medio, comienzan a hacer diablura para que lo voten, para Se sacar van. el inicial para comprar un Sonata? ¿Entiende? Entonces... No, entonces hay que regularlo, no, claro. no, Yo estoy de acuerdo con usted. Entonces, De acuerdo con usted. entonces, el costo laboral es tan alto. Oiga, usted puede estar segura, Cándida, que eliminan la cesantía y el sector empresarial, nosotros vamos a abogar para que automáticamente se le suba un 20% a la gente. Bueno. Oiga, ¿pero por qué? Porque ese costo laboral de un 60%, que está influenciado directamente por el costo del preaviso y la cesantía, está acabando con las empresas. Entonces, ahora, en los jóvenes no hay un compromiso en las empresas. Uno gasta un dinero para capacitar a una gente y después, a los 2 años, hacen todos los shows para que le den el dinerito e irse y se van para otra empresa. Entonces, esa lealtad que tienen esos empleados que tienen 20, 30, 40 años trabajando con nosotros, no existe. Porque ustedes tienen que valorar porque la no existe. lealtad de los que la tienen. No, pero se valora mucho, pero entonces hay muchos. Hay gente que han dicho, en compañías de nosotros, aquí yo hago lo que me da la gana, porque aquí no hay cuarto para liquidarme a mí, porque le tocan 3 o 4 millones de pesos. Así no. ¿Entiendes? Así no. Sí, pero Así entonces, oiga, eso está eliminando, está castrando el desarrollo, Claro. el desarrollo de los empleados aquí Y en el República interés de la Dominicana. inversión. No, y Entonces, por eso hay tantos jóvenes aquí que no consiguen trabajo. Hay 300, 400 mil egresados de universidades que no han logrado conseguir empleo. ¿Pero por qué? Porque ¿quién va a asumir ese costo laboral tan elevado? Sí. Y aquí entiendo, Cándida, que nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes estamos proponiendo también que el presidente tiene que mandar directamente su proyecto de reforma fiscal al Congreso y que allá vayamos todos los sectores a defendernos. Porque si comienza a buscar consenso
vamos a durar 10 años y no se va a hacer aquí ninguna reforma Como fiscal. quiera va a durar 10 años En el Congreso. ¿No entiendes? No. En el Congreso vamos y cada sector que exponga, vayan los consumidores y expongan directamente, porque si buscan consenso, lamentablemente aquí no se va a hacer ningún tipo de reforma en el Iván, país. usted está planteando unas vistas públicas en el Congreso. Vistas públicas, sí. Para la reforma tributaria que presenta el gobierno, pero ese es un tema muy interesante. Sí. Yo creo que vamos a tener que invitar nuevamente a porque Iván García, porque nos quedamos con mucho interés. Y con muchos temas que no llegamos a tratar. Sobre todo esto de ese planteamiento de que la reforma tributaria vaya al Congreso con vistas públicas. Así es que hasta la próxima. Gracias.